Muy buenas noches. Estamos aquí en un lugar muy importante en la historia de Guatemala, ya que este es un mapa en relieve del país que es único en su especie a nivel de Latinoamérica. El mapa de relieve de Guatemala fue construida entre los años 1904 y 1905. Eso fue durante la época de Estrada Cabrera. Los ingenieros a cargo de esta obra decidieron crear este mapa a una proporción de 1 en 10.000, ¿verdad? Entonces, 1 centímetro equivale a 10.000 centímetros en la vida real. Y eso sería para las distancias horizontales. Para las distancias verticales se decide utilizar una proporción de 1 en 2000. ¿Por qué razón? Ellos quisieron que las alturas, ¿verdad? Todo lo que es la topografía de Guatemala se resaltara más. El mapa en sí no es proporcional, porque las distancias horizontales son más pequeñas que las distancias verticales. Por esa razón, los volcanes que vemos allá son en forma de cono, pero son más altas comparado con su base de lo que son en la vida real, ¿verdad? Entonces es importante recordar esto mientras estamos mirando el mapa en relieve. Todas las cordilleras, incluyendo la Sierra de las Minas, la Sierra de los Cuchumatanes, se ven un poco más altas de lo que son en realidad, ¿verdad? Si nosotros iríamos en avión, cruzaríamos estas sierras, nos daríamos cuenta que no se ven, no tienen exactamente este aspecto. Como ustedes pueden ver, el mapa está rodeado por un pasamanos, ¿verdad? O una baranda. Y es importante porque tiene unos medallones. Y en estos medallones hay unos símbolos representativos del país. Tiene 6 diferentes símbolos que se repiten varias veces a lo largo de la baranda. Las torres que tenemos en ambos lados del mapa son torres de observación que no fueron creadas hasta el 1935. Y esas fueron creadas con una idea de poder observar el mapa desde arriba, ¿verdad? Para tener una mejor idea de lo que hay. Nosotros en este momento estamos parados en la parte sur del mapa, ¿verdad? Entonces el norte lo tenemos por allá y tenemos el este y tenemos el oeste. En el oeste, Guatemala tiene áreas fronterizas con México en gran parte de su frontera del oeste. También en la parte norte, que es esa línea recta que ustedes miran en el norte del Petén, también es fronterizo con México. El mapa incluye esta parte de aquí que vemos hacia el este de Petén, que es Belice. Belice pues es un país distinto a Guatemala, pero se incluyó en este proyecto de mapa de relieve de Guatemala. Entonces tenemos esa parte fronteriza hacia el este con Belice, el noreste, y aquí en el sureste tenemos a Honduras y al sur de Honduras tenemos a El Salvador. Entonces ya tenemos una idea de cuáles son los límites territoriales. En la parte sur, aquí donde nosotros estamos observando lo que es el Océano Pacífico. Y entre Belice y Honduras está el Océano Atlántico, en este caso el Mar Caribe. Entonces eso es para que nos coloquemos aquí y podemos tener una idea más o menos de dónde estamos a nivel mundial. Entonces vamos a hablar un poco de las particularidades de Guatemala y su relieve. Una de las cosas más importantes y más básicas por donde empezar es las placas tectónicas. Aquí donde estamos parados nosotros estamos, por decirlo así, en el Océano Pacífico. Entonces nosotros estamos parados encima de la placa de Cocos. Es una placa tectónica que está debajo del mar, ¿verdad?
Hacia el norte de nosotros, donde ya inicia lo que es la tierra firme de Guatemala, encontramos la placa del Caribe. La placa del Caribe se extiende desde allá de la frontera de México y hace un recorrido por toda esta parte sur del país. Su límite hacia el norte es con la placa de Norteamérica. Su división es en el Valle del Polochic y el Valle del Chichoy. Ustedes pueden observar una línea que atraviesa todo el país de oeste a este y que está pasando directamente por ese gran lago que vemos allá, que es el lago de Izabal. Entonces esta es una gran falla tectónica y esa marca la división entre lo que es la placa del Caribe y la placa de Norteamérica. Tenemos otra falla que está más hacia el sur y tal vez en este mapa es un poco más pronunciado, y esa es la falla del Motagua. Hacia el norte del Motagua está la Sierra de las Minas y la Sierra de Chuacús. Hacia el sur tenemos este macizo que es un área principalmente volcánica, ¿verdad? Y hacia el occidente pues vemos muchos volcanes de mayor estatura y las tierras más altas del país. La Sierra de los Cuchumatanes, que está en el lado norte, está ubicado por encima de la placa de Norteamérica, y toda la extensión plana del Petén también pertenece a la placa de Norteamérica. Es muy interesante ver las placas en Guatemala, ya que estas son las que causaron todo este relieve que estamos viendo enfrente de nosotros. Es una topografía muy accidentada. En la parte sur tenemos la cadena de los volcanes. Estos volcanes se deben a los movimientos de las placas tectónicas. Por tanta presión que hay debajo de la corteza terrestre, cuando se unen estas placas tectónicas, lo que hacen es sacar un montón de esta magma en forma de lava y se crean estos volcanes. En Guatemala tenemos 13 diferentes volcanes que alcanzan alturas superiores de 3.000 metros. El más alto es Tajumulco, que lo vemos aquí en el occidente del país. Y el segundo más alto, que está a la par de Tajumulco, justo en la frontera con México, es el volcán de Tacaná. El volcán de Acatenango, que está casi en el centro del sur del país, es el tercero más alto. De ahí tenemos otros volcanes que son las de Santa María, el de Fuego, que es un volcán activo, el de Agua, que es un volcán extinto, ahí cerca de Antigua Guatemala. También tenemos al de Santo Tomás, que es donde se ubican las aguas termales de las fuentes georginas. Es un lugar turístico muy importante en el país. De ahí sigue el volcán Atitlán, a la par del lago de Atitlán, el volcán Siete Orejas, cerca de Xela, el volcán de Almolonga, también próximo a la ciudad de Quetzaltenango, el volcán de Tolimán, que está en las orillas del lago Atitlán. También tenemos el Cerro Cochón, que está ubicado en Quetzaltenango. Y por último, de esta categoría de volcanes está el volcán San Pedro, cerca de San Pedro de la Laguna, en el lago de Atitlán. Entonces, esos volcanes que acabé de mencionar son aquellas que alcanzan alturas superiores a 3.000 metros. Por lo tanto, son los volcanes más importantes y las que vemos aquí en esta parte del occidente de Guatemala. Hay dos volcanes que son muy especiales aquí en Guatemala y aquí las vamos a identificar. El primero es el volcán de Chicabal. Chicabal es un volcán que tiene en su cráter un lago. Este lago es sagrado, es un sitio sagrado para la cultura maya, y entonces se realizan diferentes actividades culturales en el cráter de este volcán. Es un lugar turístico también y se lo recomiendo. Segundo está el volcán de Ipala, que está en el oriente del país, y este volcán también tiene un lago de menor tamaño en su cráter. La diferencia en estatura de los dos volcanes, la elevación de los dos volcanes
son muy distintos. El volcán de Chicabal con 2.900 metros de altura sobre el nivel del mar y el volcán de Ipala que tiene 1.650 metros sobre el nivel del mar. Estos son los únicos volcanes en Guatemala que presentan lagos en sus cráteres. Algo muy importante de Guatemala es que tiene mucha actividad volcánica. Esta actividad se concentra, por lo menos hoy en día, en 3 volcanes. El volcán de fuego que les acabé de mencionar, que presenta actividad prácticamente a diario. El volcán de Pacaya, que está cerca de la capital. Y el volcán de Santiaguito, que es uno de los volcanes más jóvenes del país. Este volcán hace relativamente poco tiempo comenzó a hacer erupción y sigue. Casi todos los días escuchamos explosiones de este volcán. Las erupciones son tan violentas que nosotros no podemos saber con exactitud a qué estatura está ese volcán. ¿Cuáles son los principales ríos del país? Ya les mencioné el valle del Polochic, pues ahí tenemos el río Polochic que vacía hacia el lago de Izabal. Un poco al norte del río Polochic está el río Cabón, que también es muy importante. Las dos desembocan en el lago de Izabal y posteriormente al mar Caribe. Hacia el sur del Polochic tenemos el río Motagua. Como ya les mencioné, la falla del Motagua. Este río es el más largo de Guatemala y desemboca en el mar Caribe. Seguido del río Motagua está el río Chishoy. Como ya les hablaba de la falla del Chishoy, este río prácticamente vacía lo que es el interior de Huehuetenango y Quiché y sale hacia el norte. Ese río desemboca en el río Usumacinta, que es el río más caudaloso de Guatemala. Y el río Usumacinta posteriormente entra a México y luego vacía en el Golfo de México. Hacia el sur tenemos el río Los Esclavos, cerca de la frontera con El Salvador. Es un río muy grande, es uno de los ríos más importantes de la parte pacífica del país. Como claramente pueden ver, ese río desemboca en el Océano Pacífico. En el occidente, frontera con México, tenemos el río Suchiate y el río Naranjo. Esos dos ríos son paralelos y desembocan también en el Pacífico. Hacia la esquina noroccidente del país tenemos el río Jordán y en la parte norte de Quiché está el río Ixcán, que luego entra a desembocar en el río Lacantún. Es otro tributario del río Usumacinta. En la parte norte, lo que es el Petén, está el río Azul, ¿verdad? Que ese está en la esquina nororiente del país. El río San Pedro. Miramos el río La Pasión, que desemboca en el río Usumacinta. El río Mopán, que sale hacia dirección a Belice. Y este río desemboca otra vez en el mar Caribe. El río Machaquilá, el río Posté, el río San Juan. Hay muchos ríos que podemos identificar que tienen mucha importancia. El río Icbolay es un río de mucha importancia en Alta Verapaz porque pasa cerca de lo que es la laguna La Chua. Hay muchos lagos en Guatemala también. Entre lagos, lagunas, cenotes, tenemos una gran diversidad. El más grande del país pues es el lago de Izabal, que ya les he mencionado algunas veces, que esa desemboca gracias al río Polochic y el río Cabón, luego desemboca al mar Caribe. Pasa por el río Dulce y sale al Golfete. Luego pasa un cañón y sale al mar Caribe. Otras lagunas de principal atractivo turístico son el lago Petén Itzá. Ahí se ubica la ciudad de Flores, que nosotros podemos ver ahí en una pequeña isla. Tenemos la laguna de La Chua en el norte de Alta Verapaz, que es un lugar muy pintoresco, es un lugar turístico muy importante. El lago de Atitlán es uno de los principales atractivos turísticos del país. Los volcanes que lo rodean lo hacen uno de los lagos más bellos del mundo. Ese lugar es muy importante y yo espero que ustedes puedan conocerlo. El lago de Guija, que es fronterizo con El Salvador,
Es un lago muy importante, es un lago de muy poca profundidad y es un lago que está en peligro de desaparecer. Cada día tenemos menos extensión de este lago y más extensión de tierras agrícolas. En Huehuetenango, el departamento de Huehuetenango, que está en la parte noroccidente, tenemos a los cenotes de Candelaria, que son uno de las joyas más importantes de Guatemala o más atractivos de Guatemala, pero tal vez el lugar menos conocido turístico aquí en Guatemala. Muy cerca a las lagunas de Candelaria o los cenotes de Candelaria está la laguna de Tziscao, la laguna Brava y la laguna de Yolnavaja. Esos pertenecen a una red de lagunas que hay fronterizos con México, que son las lagunas de Montebello. En México se explota muy bien estos lagos en el tema turístico. Hay mucho movimiento de turistas. En el lado guatemalteco aún se están descubriendo y aún la gente está empezando a llegar allá. En Alta Verapaz tenemos un lago muy importante que es la laguna de Chichojo. Es muy pequeño y también está en una situación crítica, ya que hay mucha contaminación en este lago y también está en peligro de desaparecer. En el sur de Petén tenemos a la laguna de Petexbatún, que es importante por los sitios arqueológicos que tiene en sus alrededores. Bueno, yo puedo seguir por mucho tiempo acerca de los lagos, hay muchos más que no he mencionado, pero vamos a pasar a otro tema, y ese tema es las cuevas. Como ya les mencionaba, tenemos aquí diferentes placas tectónicas. Está la placa del Caribe, está la placa de Norteamérica. Donde nosotros cruzamos a la placa de Norteamérica, comenzamos a encontrar una geología muy distinta a la que tenemos en la parte sur. Hay mucha formación kárstica en esta área y por lo tanto hay muchas cuevas, hay muchas grutas que son de especial importancia turística. Están las cuevas de Candelaria, las cuevas de Setzol, Julic, Bombilpec, las cuevas de Lanquín, las cuevas de Cambá y un lugar muy importante que tal vez es una de las 7 maravillas del mundo que se llama Semuc Champey. Es una formación kárstica donde el río Cabón desaparece debajo de un puente natural de piedra y por encima de esta pasa agua cristalina. Están las cuevas de Rey Marcos en San Juan Chamelco. Están las cuevas de Machihuán también en San Juan Chamelco. Cerca de Purulá están las cuevas de Chicoy. En Petén tenemos las cuevas de Actuncán y las cuevas de La Esmeralda, que son lugares muy especiales. En la parte sur se tienen menos cuevas, no son tan importantes, entonces en esta ocasión no les voy a hablar acerca de ellos. Ahora les voy a hablar un poco acerca de las formaciones montañosas que tenemos. Muchas de estas son gracias a las placas tectónicas que tenemos en el país. En la parte norte y de muy poca estatura está la Sierra de Lacandón. En la parte del oriente de Petén, por allá a lo lejos, cerca de Belice, encontramos a las montañas mayas. Hay una formación kárstica muy importante entre el sur de Petén y Alta Verapaz. Esa es la Sierra Chinajá, que nosotros la identificamos por su peculiar formación. En el área de Cobán está la Sierra Sacranish y la Sierra Yalijush, en los dos lados del pueblo. Y al sur de Cobán está la Sierra de Chuacús. Esta sierra grande que miramos aquí hacia el oriente es la Sierra de las Minas. Tenemos a la Sierra de Santa Cruz, al lado norte del lago de Izabal, y el Cerro San Gil, que es en la parte costera. La Sierra del Merendón es compartida entre Honduras y Guatemala. Aquí tenemos a la Sierra Madre de Chiapas, que se extiende desde Chiapas hacia Guatemala y ahí es donde encontramos el mayor número de los volcanes del país. La sierra más alta de Guatemala, las montañas más altas que no son volcánicas, se encuentran en la Sierra de los Cuchumatanes, donde el cerro La Torre es la más alta.
De hecho, es la montaña más alta de Centroamérica que no es volcánica. Tiene una altura de más de 3.800 metros. Prácticamente esa es la topografía de Guatemala. Espero les haya gustado. Vamos ahora a pararnos aquí en la torre de observación y apreciar mi lindo Guatemala desde arriba. Espero vuelvan pronto. Muchas gracias.